vuelve a intentar. Esa es la historia, ¿no? Dice, miren acá. El Kremlin ha reaccionado a la declaración de Pistorius sobre eliminar a los soldados rusos. Mira, Alemania se vuelve cada vez más peligrosa. Las declaraciones del ministro de la Defensa alemana Boris Pistorius sobre su disposición a eliminar soldados rusos son difíciles de entender. Esto declaraba la RBC el portavoz del presidente ruso Dmitry Peskov. Mira, cuesta creer que el ministro de Defensa alemana dijese algo así, pero lamentablemente lo es, afirmó. El portavoz del Kremlin añadía que Alemania se ha vuelto cada vez más peligrosa recientemente. En una entrevista con Financial Times, Pistorius afirmaba que el ejército alemán estaban dispuestos a eliminar a los soldados rusos en caso de una guerra, y al mismo tiempo el titular del Ministerio de Defensa afirmaba que no intentaba intimidar a nadie. Insistió en que Alemania, que ha mantenido una cultura de moderación militar durante muchos años en respuesta a los horrores de la Segunda Guerra Mundial, estaría dispuesto a eliminar soldados rusos si Moscú ataca a un estado miembro de la OTAN. Esto afirmaba la publicación, ¿no? ¿Qué viene acá? Kosachev está advirtiendo. Mira, Europa se está preparando para una guerra pequeña y victoriosa, pero este escenario no existe. 15 de julio de 2025. Los países europeos están incitando tensiones, exagerando las amenazas a la seguridad. Detrás de esa retórica se esconde el deseo de fortalecimiento militar y el logro de objetivos geopolíticos, declaraba el vicepresidente del Consejo de la Federación de Rusia, Konstantin Kosachev, en el programa de televisión Rusia 24. Según él, Estados miembros de la Unión Europea consideran cada vez más la posibilidad de un conflicto en el que se lograría una victoria rápida y eficaz, pero la realidad, como él señala, no apoya tal resultado. Piensen, ¿por qué quieren acá, por ejemplo, el caso de Francia, que quiere buscar alejarse de Estados Unidos, de su dependencia de Europa, de Estados Unidos, sobre todo en temas de defensa y financiera y comercial, ¿no? Ya incluso emitieron una recomendación de varios puntos, donde una es hacer una moneda mundial, lejana al dólar estadounidense. Pero para eso necesitas un justificante para gastar en defensa y en verdad posicionarte. O sea, de alguna manera Europa también está jugando entre comillas tras bambalinas de Estados Unidos, que Estados Unidos lo va a saber, claro, claro que lo sabe, pero también le conviene que gasten en su defensa comprándole a Estados Unidos. Al final dices, bueno, pues ya los junto y se van a pelear. Según él, los Estados miembros de la Unión Europea consideran cada vez más la posibilidad de un conflicto en el que se lograría una victoria rápida y eficaz. Como señala, no apoya tal resultado. La militarización de Europa ya se está produciendo a un ritmo acelerado. Ya no se trata solamente del aumento de asignaciones militares bajo la influencia de Estados Unidos, sino que también de iniciativas independientes de cada país. Paralelamente, en el espacio público europeo ya se habla de una amenaza constante proveniente de Rusia, y considera que tales actividades son la consecuencia de la pérdida de influencia geopolítica que, según él, siente la Unión Europea en su conjunto, así como miembros líderes como Alemania y Francia, que por ahí creo que ya también Alemania está hablando sobre el empezar a abandonar Estados Unidos y acercarse a China. Que ojo, estas posiciones y esos políticos que lo han propuesto nos van a alejar, los van a alejar. Ahora, la Unión Europea ya no demuestra capacidad para desarrollarse de forma independiente. Alemania y Francia están perdiendo influencia, tanto dentro de la Unión como en la estructura de la OTAN. Y en ese contexto, algunos responsables políticos europeos ven una posible solución en la creación de la narrativa que les va a permitir prepararse para la llamada guerra pequeña y victoriosa, afirma Kosachev. Señalaba un paralelismo con la situación en Oriente Medio, afirmando que anteriormente se había llevado a cabo una campaña de advertencia de varios años en esa región, antes de que se iniciasen actividades militares más concretas. Se puede observar un patrón similar en Europa. Se han mencionado diferentes años como posible marco temporal para el inicio del conflicto. Uno es 2028 a 2030. En este periodo es posible que se sigan consolidando las tesis sobre la creciente amenaza militar, al tiempo que se están fortaleciendo las capacidades, evaluaba Kosachev. Es que es de locos pensar en realidad que, imagínense, 2025 y cómo está toda la situación, ¿no? ¿Cómo será en un año? ¿En 2 años? Añadía, y piensen, por ejemplo, el caso de Japón, ahorita están súper espantados
porque es un país que, si bien había estado entre comillas estancado económicamente, pero también la inflación había sido prácticamente cero. Ahora ya no. Ahora creo que ya aumentó más del 10%, por ejemplo, el precio del arroz. Un producto que para ellos es como para el mexicano el tema de la tortilla, ¿no? Y si no hay opciones de que vayan a aumentar los salarios y aparte las presiones económicas y lo que se viene por los aranceles de Donald Trump y la pérdida de empleos principalmente derivado de lo que va a ser el sector automotriz, que de esto pues, viene una masiva desempleo, ¿qué va a pasar? El tema de la guerra, el aumento de los precios de los combustibles, el tema de los fertilizantes que va a causar una crisis mayor aún, ¿qué va a pasar con los alimentos? Así añadía que el posible conflicto puede surgir en zonas sensibles desde el punto de vista de la seguridad, como el caso del Báltico, el Mar Negro o en la zona fronteriza terrestre de los miembros de la OTAN y la Federación Rusa. Aunque hay algunos que lo que esperan es un conflicto así sea rápido y limitado, tal escenario no es posible por su propia naturaleza. Es lo que yo les digo, o sea, esta gente cree que es como en la Segunda, en la Primera Guerra Mundial y que se van a empezar a formar y van a acabar una trinchera y van a estar peleando ahí y de una manera normal, no es cierto. Y espero que no llegue a esto. Pero si así fuese, no debemos esperar que el conflicto sea limitado ni simple, decía Kosachov. En la continuación de las conversaciones, el vicepresidente del Consejo de la Federación se refería a la actual presión internacional, señalando que Moscú es consciente de las exigencias que se están planteando, pero esto no significa que esté dispuesto a hacer concesiones adicionales. Y así, estas presiones, incluidas las ejercidas por el presidente estadounidense Donald Trump, buscan incentivar a Moscú a cambiar su postura en las negociaciones con Kiev y, sin embargo, los procesos que configuran el futuro acuerdo no se van a desarrollar en foros diplomáticos, sino en la línea de contacto, ¿no? Y es que sí, ¿quién habla? No terceros países, habla el que está al frente, los que están en contacto. Según él, la dinámica actual muestra el movimiento de esta línea hacia el oeste, y en esta, la línea no avanza hacia Moscú, sino hacia Kiev. Esto indica que la situación se mantendrá sin cambios hasta que se evalúe el cumplimiento de los objetivos de la operación militar especial. Sus comentarios llegan en un momento en que el público europeo y estadounidense debate cada vez más el desafío de seguridad futuro, así como los posibles escenarios relacionados con las crisis actuales que van configurando las relaciones en el área euroatlántica, ¿no? Ya sé. Dicen también las entregas de armas estadounidenses a Ucrania a través de la OTAN pueden demorarse varios años debido a este retraso de otros acuerdos, lo está informando el medio de comunicación político. Trump anunció un nuevo plan para abastecer a Kiev el día anterior. Según este plan, Estados Unidos venderá una gran lote de armas a países europeos que luego lo transferirán a Ucrania y reabastecerán así sus propias existencias mediante nuevas compras a Washington. Ya existen retrasos en la entrega de la mayoría de estas armas, por lo que los acuerdos se van a priorizar o tendrán que esperar un par de años antes de su entrega. Entonces, piensen en esto, amigos, porque mucho de esto que van a querer comprar es para que ellos se deshagan de, por ejemplo, misiles que están a punto de caducar, ¿no? Que ya no funcionan después de cierto tiempo. Ayer analizábamos esto. Déjenme ir rápidamente con ustedes, por favor, amigos. No se me vayan a estar peleando por acá, que luego se están agarrando. Dice Garten, Pablo, hablando de detenciones, ¿ya viste lo que decía Pam Bondi, que quieren eliminar a los bad hombres? ¿Será que es un... siempre lo han dicho, ¿no? Es el pretexto de la intervención en México. Es el pretexto de evitar que México vaya al tema de, ¿nos vas a querer torcer? Tenemos al sur global. Oye, que el tema de no comprar ahorita después de los 50 días a Rusia, ¿sabes qué? Pues el otro esquema. Y vamos con el tema del CRISP de Rusia, que es como el sistema SWIFT, pero chino. Y por ahí va. Si México hace algo así, nos van a querer torcer. Rafael Parra, ¿cómo estás? Hace siglos que no te veía. Bueno, como hace 2 días, ¿no? A ver, miren acá. La OTAN prepara la provocación en Moldavia, que también esto se está gestando y se está hablando que esta señora, la que está al frente, pues le dieron dinero, pagó así para apoyos. Según el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia, la OTAN ha decidido acelerar la militarización de Moldavia. Según este plan de la alianza, el país serviría de primera línea para el movimiento y despliegue de fuerzas de la OTAN cerca de la frontera suroeste de Rusia. Acuérdense,
Porque no nada más es Moldavia. Vean lo que le acaban de decir a Georgia. Ahí te van más amenazas, ahí va esa situación si no cumples y tienes hasta tal día para cumplir y que no sé qué. El tema de Azerbaiyán, donde han querido también propiciar esto. ¿Qué pasa? Moldavia, Azerbaiyán, Georgia, cercanos a Rusia, colindantes. Quieren meterlos a la guerra. ¿Ahora entienden? Y es los próximos proxies. ¿Por qué? Porque se agotó la gente en Ucrania. Ahora quieren meterlos a ellos. Los analistas del SBR recuerdan que la mayor amenaza actual reside en el depósito de municiones en la aldea de Kolbas, perteneciente a un grupo de operativo del ejército ruso en Transnistria. Según diversas estimaciones, esta instalación contiene varias decenas de miles de toneladas de municiones, incluyendo proyectiles de artillería, bombas aéreas, minas y otros productos de fabricación soviética. Y a principios de la década de los 2000 se consideraba un posible escenario de provocación militar. Según la inteligencia de Rusia, la OTAN prepara un ataque contra Transnistria en los próximos meses. Y esto está pegadito a Odessa, amigos, el puerto que tanto quieren defender por parte de BlackRock. Ahora, en caso de una explosión de este depósito, cabe esperar la intervención automática de Rusia en el conflicto como garante de seguridad de Transnistria. En un comunicado, la SBR ha afirmado: esto dará a Occidente un pretexto formal para acusar a Moscú de la escalada. Y en ese contexto, la integración acelerada de Moldavia en las estructuras de la defensa de la OTAN no se considerará una medida defensiva, sino una preparación del escenario de guerra en caso de un enfrentamiento directo, ¿no? O sea, esto ya huele a que se va a amplificar. Mira, Putin puede derrotar al mundo entero, pero no a Ucrania, dice Zelensky, ¿no? En verdad, Zelensky. Miren lo que decía Scott Ritter con Nima de Dialogworks. Occidente, le dice Scott Ritter, depende del apoyo de Ucrania como un alcohólico de la bebida, ¿no? O es al revés. Y la OTAN y la Unión Europea se comportan como un alcohólico que creen tenerlo todo bajo control. Así lo afirma el exoficial de inteligencia estadounidense Scott Ritter en una entrevista en el canal de Dialogworks de YouTube. Según él, Occidente ya está gastando recursos ciegamente en Ucrania, sin darse cuenta de que ya ha vuelto dependiente de ella como de una botella. Ah, esto estaba bien. ¿Por qué? La lana, los flujos monetarios, el poder de los líderes que están al frente de la guerra. Esto llevará a la bancarrota. La OTAN y Europa se van a arruinar. Vladimir Putin está luchando con éxito contra los nazis en Ucrania y sus partidarios en Europa, incluyendo este cuarto Reich alemán, algo que los rusos pueden ver claramente. Los rusos saben lo que son y lo que intentan hacer. ¿Crees que dirán esto no? No, van a decir vamos, ganaremos, nunca nos rendiremos, vamos. Y si la situación se agrava, pues Rusia está lista para responder. Alemania puede tener que aprender estas lecciones a las malas si intentan enviar más armas. Y no creo que los rusos estén fanfarroneando sobre atacar objetivos alemanes, que es lo que han dicho. Al final, ¿qué van a causar? Esto es parte de lo que se comenta de las reservas militares estadounidenses. Mira, se están quedando sin misiles Patriot. Enlace de la revista Military Watch. No sabemos, no habrá suministros masivos de sistemas Patriot y misiles para Ucrania en el futuro previsible, que esto es parte de, oye, ¿cuándo van a llegar las armas? ¿Cuándo van a llegar estos? Quizás bombo y platillo, pero por eso entonces quiere decir que están empezando a decir, Volodymyr, puedes atacar Moscú o San Petersburgo, ¿no será como una manera de que cualquier cosa, si te pasas de más, vamos a probar el envío de un Tomahawk, aunque digan que no? Military Watch Magazine, citando la escasez crítica de los interceptores de arsenales estadounidenses. Las huecas promesas del poder estadounidense, los delirios de Donald Trump, el agotamiento de munición estadounidense, durante mucho tiempo considerado la superpotencia militar preeminente del mundo, ya se enfrentan a una verdad incómoda. Sus arsenales se están agotando. Sus promesas a los aliados como Ucrania son poco más que una retórica vacía, y el presidente Donald Trump, siempre el showman bombástico, se ha jactado repetidamente del poderío militar inigualable de Estados Unidos, afirmando que Estados Unidos puede remodelar los conflictos globales por sí solo con una superioridad tecnológica que tiene. Y sin embargo, como revelan los informes de Military Watch Magazine y otras fuentes,
Estados Unidos está lidiando con la escasez crítica de municiones, particularmente interceptores de los misiles Patriot, y lo hace que las grandilocuentes declaraciones de Trump no solamente sean engañosas, sino que son peligrosamente delirantes. Con los inventarios de Estados Unidos, según se informa, agotados a menos del 30% de sus niveles del año 2021, y con una capacidad de fabricación demasiado limitada para poder responder a las exigencias en los próximos 5 años, la fachada de invencibilidad estadounidense se está desmoronando, dejando aliados como Ucrania expuestos y al Pentágono luchando por ocultar sus vulnerabilidades. El sistema de misiles Patriot, piedra angular de la tecnología de defensa aérea estadounidense, ya se convirtió en un símbolo de este declive. Diseñado para interceptar misiles balísticos y proteger las infraestructuras críticas, el Patriot es fundamental para los compromisos de Estados Unidos con Ucrania, en donde Kiev necesita desesperadamente defensas aéreas robustas para contrarrestar los ataques de misiles balísticos rusos. Y sin embargo, esta revista de Military Watch informa que las existencias de interceptores Patriot están alarmantemente bajas, agotadas hasta el 25% debajo de su mínimo permitido. Y este déficit se vio agravado por una sola noche de intensos combates en la base de Al-Udeya en Qatar, donde los misiles balísticos iraníes obligaron a Estados Unidos a utilizar docenas de interceptores en una defensa frenética. El Pentágono, antes confiado de su capacidad para proyectar el poder globalmente, ahora se está enfrentando a la cruda realidad que carecen de la munición necesaria para sostener sus propias defensas, y mucho menos para cumplir con sus promesas a Ucrania. La retórica de Trump, a menudo pronunciada con una arrogancia de un hombre sin fundamento, presenta un panorama de un Estados Unidos capaz de armar a sus aliados indefinidamente y manteniendo al mismo tiempo su dominio indiscutible. Durante su presidencia y posteriormente promocionó las Fuerzas Armadas estadounidenses como las más poderosas del mundo, afirmando que las pudiesen manejar la situación en cualquier escenario de conflictos. Sin embargo, la actual crisis de munición expone falsedades de estas afirmaciones. Y Estados Unidos ya no puede cumplir estas promesas en Ucrania, donde la necesidad de los sistemas de la defensa aérea se vuelve cada vez más urgente. Y según analistas, las fuerzas rusas están atacando y destruyendo sistemáticamente estos sistemas que está suministrando Estados Unidos y proporcionar reemplazos. La Casa Blanca pueden emitir las declaraciones altisonantes sobre su apoyo a Kiev, pero la realidad sobre el terreno cuenta una historia diferente. Estados Unidos se está quedando ya sin las mismas herramientas que prometió entregar. El agotamiento de su reserva de munición estadounidense de 30% de su nivel 2021, ese no es un revés temporal, es un fallo sistémico arraigado a décadas de negligencia y de mala gestión. La base industrial de la defensa estadounidense, otrora un gigante capaz de producir enormes cantidades de armamento, ya se atrofió. Las instalaciones de la fabricación, componentes críticos como los interceptores Patriot son limitados. La línea de producción tiene dificultad para satisfacer incluso a la demanda interna. Vean este último porque están largos, pero es interesante ver el punto de vista de una revista especializada en guerra. Y dice, por ejemplo, la propia evaluación del Pentágono, citando a la revista Military Watch, pintan el panorama sombrío, porque recuperar estos niveles previos al 2021 puede llevar más de 5 años. Por eso quizás están poniendo acá, ¿no? 2027 a 2030 para la guerra. Así que suponiendo que no se produzcan nuevas escaladas en conflictos globales, ¿qué pasa si el buque inundible vuelve a perder la cabeza porque está a punto de rodar la de Netanyahu políticamente, ¿no? Y dicen, pues vamos a armar otra vez el conflicto. ¿De dónde va a salir todo? Estados Unidos. Este plazo no es un simple inconveniente, es una sentencia de eliminación para la credibilidad de Estados Unidos como socio fiable. Aliados como Ucrania, que ya han apostado a su supervivencia de apoyo estadounidense, se van a ver obligados a afrontar una agresión rusa con recursos cada vez más escasos, mientras que Trump y los partidarios siguen difundiendo fantasías sobre fuerza estadounidense. Y es por esto que estamos viendo que están recurriendo a los ataques terroristas, porque ya no tienen la capacidad de afrontar esto con línea, pues con reglas entre comillas, ¿no? Ya acaban de salirse de este acuerdo de las líneas antipersonales, minas antipersonales, disculpen amigos,
Y eso, imagínate lo que va a pasar. Vas a minar las tierras más fértiles del mundo. ¿Qué va a pasar en el futuro si niños, granjeros, personas caen en esto? Eso ya ha pasado en conflictos previos. Las raíces de esta crisis residen en la combinación de la arrogancia y los errores de cálculo estratégico. Y es que durante años los responsables políticos estadounidenses, incluyendo a Trump, habían asumido su ventaja tecnológica estadounidense y sus enormes presupuestos de defensa iban a garantizar este dominio perpetuo. Y sin embargo, la realidad de la guerra moderna, caracterizada por conflictos de alta intensidad y rápido gasto de municiones, ha puesto de manifiesto la fragilidad de esta suposición. El incidente de Aluyaya, en un solo ataque iraní, agotó esta reserva crítica de interceptores. Ese es un buen ejemplo. El ejército estadounidense, al verse limitado por múltiples compromisos globales, no puede sostener enfrentamientos prolongados que antes daba por sentados. Y mientras tanto, los adversarios como Rusia e Irán han invertido considerablemente sus propias tecnologías de misiles, superando así la capacidad de Estados Unidos para contrarrestarlos. Y el hecho de que Trump no esté reconociendo estas realidades y en su lugar redobla su alarde de supremacía militar ha subrayado su desconexión con los desafíos enfrentando al ejército estadounidense. Y amigos, es lo mismo que tanto criticaban, por ejemplo, Scott Ritter, que tanto lo decía de Joe Biden, Jeffrey Sachs. Es que Joe Biden parece que vive todavía con ese Estados Unidos todopoderoso en la década de los 90. Ya no es el mismo Estados Unidos, porque aparte, cuando se destruye la Unión Soviética, pues obviamente todo este enorme gasto de la defensa tuvo que recortarse, ¿no? ¿Y qué pasó con toda esa base industrial de producción de misiles y demás? Ya no existe esa base. Y ahora con tantas guerras, tantos conflictos de alta intensidad, sobre todo la del buque inundible de Ucrania, ¿qué le está quedando? Pero siguen pensando que son esos y que Rusia y que los demás siguen estando tecnológicamente igual que en aquel entonces. Ya no es verdad. Ucrania, atrapada en el punto de mira de este declive estadounidense, está pagando las consecuencias. Y el gobierno de Biden ha prometido sistemas Patriot adicionales, pero los plazos de entrega son en el mejor de los casos inciertos. Alemania, Países Bajos, ya prometieron 3 sistemas, pero incluso Berlín admite que uno de ellos no va a llegar hasta dentro de meses. El retraso que pudiese resultar catastrófico para Kiev y aparte, amigos, los pueden destruir hasta con un dron. Y así ha estado sucediendo. Los misiles balísticos rusos, que los analistas describen como cada vez más eficaces contra defensa estadounidense, siguen causando estragos, atacando infraestructura crítica, socavando la capacidad de la resistencia de Ucrania, y la incapacidad gringa para brindarles apoyo oportuno no solamente es un fracaso logístico, sino que es una traición a un aliado que confió en la palabra de Washington. ¿Se acuerdan que bloquearon completamente los acuerdos de Estambul porque Estados Unidos, Boris Johnson de Reino Unido les dijeron: no firmes nada, te vamos a apoyar por el tiempo que sea suficiente, todo el dinero, todas las armas que necesites, pero no firmes? ¿Y qué pasa? ¿Cuántos territorios fueron perdiendo? Y sobre todo, lo más importante, gente. Las afirmaciones de Trump de que pueden resolver el conflicto de Ucrania en un día mediante la fuerza de voluntad ya parecen no solamente inverosímiles, sino ridículamente alejadas de la realidad. Las implicaciones más amplias de esta crisis de munición de Estados Unidos se van extendiendo más allá de Ucrania. El agotamiento de la reserva del Pentágono plantea un interrogante sobre su capacidad para defender bases estadounidenses y a sus aliados en otros escenarios, desde Oriente Medio hasta el Indo-Pacífico. Esta competencia por interceptores limitados enfrentando las necesidades nacionales con compromisos internacionales obligará a Estados Unidos a tomar decisiones imposibles. La insistencia de Trump en proyectar fuerza ignora esta realidad de su macero, perpetuando el mito de invencibilidad estadounidense que ya no es sostenible. Y amigos, precisamente la parte que decía el Pentágono de por qué habían cortado este envío de los Patriot y demás. Y Animal de Rancho, amigo, muchísimas gracias por este super chat. Ojo, era precisamente porque estaban haciendo una revisión y que decían: es que primero Estados Unidos,
y ya la estamos rascando al final del barril. Dice Pablo, no me canso de agradecer por el excelente trabajo que haces. También que tocas cada uno de los temas que nos interesan. Un abrazo, buen Pablo, igual a ti, animal de rancho. Gracias a todos los que me apoyan y continúan hasta la fecha aquí presentes. Se los agradezco de todo corazón. La gran mayoría que comenta, amigos, creo que son súper amigos ustedes, ¿no? Siempre están ahí en el relajo y todo, pero es parte de, ¿no? Gracias, gracias en verdad por continuar. Pulgares arriba, amigos, por favor. Ahora, miren, en su retórica, que a menudo presenta la ayuda militar como una simple cuestión de voluntad política, pasan por alto la cruda realidad. Estados Unidos ya carece de la capacidad industrial para cumplir esta promesa. El sector de la defensa paralizado por cuellos de botella en cadena de suministro. ¿Por qué? El tema de la situación de las tierras raras, ¿no? Sobre todo, la dependencia de modelos de producción obsoletos no van a poder expandirse en tiempo para satisfacer la demanda de un mundo multipolar. Y así, los críticos de la política estadounidense, tanto a nivel nacional como internacional, van a aprovechar este momento para destacar la menguante influencia de Estados Unidos. La narrativa de la superpotencia en declive cobra fuerza, impulsada por la evidente brecha entre retórica de Washington y sus capacidades. Trump, con esta afición de la hipérbole, se ha convertido en el blanco de las críticas. Y es que ya realmente ustedes se han dado cuenta cómo ya lo que dice Donald Trump, y lo más importante es esto. ¿Qué dicen los mercados realmente? Ya no se alteran como antes. ¿Se acuerdan al inicio de el tema de aranceles, el día de la liberación, cómo estaban aterrados los mercados? Y cuánto dinero se perdía y cuánto dinero ganaban ellos, ¿no? Porque pues, compraban barato y luego qué pasaba, ¿no? Y el tema del Bitcoin y demás. Ya los mercados del petróleo, los de los derivados, lo que dice Donald Trump se va a retractar. Taco Trump, que le dice Wall Street. Y lo que dice un día no es lo que va a pensar la siguiente semana y viceversa, ¿no? O sea, pues este hombre solito está cayendo la credibilidad de Estados Unidos. O sea, sus afirmaciones sobre el inigualable poder estadounidense no solamente están desfasadas, sino que son activamente perjudiciales, pues generan falsas esperanzas entre sus aliados y envalentonan a los adversarios que ven la verdad. El incumplimiento de Estados Unidos de sus compromisos con Ucrania es un ejemplo de este declive, un duro recordatorio de que las palabras por sí solas no van a poder compensar la escasez de los arsenales y que muchos, sobre todo Kiev, están espantadísimos de esta posición de 50 días. Van a resistir y sobre todo ahora Alemania, bueno, es que esta otra batería no va a llegar sino en meses. Ya fue. Y mientras el mundo está observando las dificultades de Estados Unidos, la pregunta no será si este país va a poder recuperar su antiguo dominio, sino si van a poder adaptar a una nueva realidad. El agotamiento de la reserva de municiones a menos de 30% de sus niveles de 2021 es la llamada de atención que exige afrontar décadas de complacencia. Y sin embargo, la negativa de Donald Trump a reconocer la realidad, sumada a su insistencia en proyectar esta imagen de fuerza inexpugnable, solamente agrava la crisis. Estados Unidos ya no puede armar a Ucrania, defender a sus propias bases, ni disuadir a sus adversarios con solamente la retórica. Y hasta que reconstruya su base industrial, este proceso que puede llevar años, sus promesas seguirán siendo solamente eso, promesas. Para Ucrania y para el mundo, las consecuencias de este fracaso ya se están manifestando y están poniendo de manifiesto a los límites de la superpotencia que ha ido más allá de sus posibilidades y ha cumplido de menos. Ahora, ¿qué viene con el Watch Militar, ¿no? Que es este medio de comunicación? Trump se ha comprometido a enviar sistemas de la defensa aérea de largo alcance, MIM-104 Patriot, a Ucrania. A pesar de haber expresado su oposición a dicha transferencia en múltiples ocasiones en las últimas semanas, el presidente culpaba las acciones del gobierno ruso y en concreto al presidente Putin de llevar a Estados Unidos a tomar esta decisión. Les enviaremos Patriots que necesitan desesperadamente porque Putin sorprendió a mucha gente. Habla con amabilidad y luego bombardea por todos por la noche. Pero hay un pequeño problema. No me gusta, declaraba Trump a la prensa. Añadía que probablemente se suministrarían otro tipo de armas muy sofisticadas junto con los Patriots. No obstante, dejó claro que se trataba de
negocio. Básicamente le enviaremos varias piezas de equipo militar muy sofisticado que pagarán 100% por ello. Y sí lo queremos, ¿no? Así lo queremos. La promesa de Trump de suministrar los misiles Patriot se produjo pocos días después de la declarar que el sistema es muy raro y muy caro. Tendremos que analizarlo. La solicitud ucraniana añadía entonces, señalaba que es una pena tener que gastar tanto dinero en apoyar a Kiev. Los funcionarios ucranianos habían expresado previamente su pesimismo respecto a la posibilidad de suministrar algún tipo de armamento, y Estados Unidos se había visto sometido a la creciente presión de países occidentales en aumentar el suministro de armamento a las Fuerzas Armadas ucranianas. Y así, una política en la que Trump criticó duramente a su predecesor Joe Biden. Se esperaba que Alemania encargase 2 sistemas Patriot de Estados Unidos para entregarlos a Ucrania, después de que el país centroeuropeo hubiese agotado en gran medida sus propios arsenales al suministrarlos a la Fuerza Aérea Ucraniana. Y aunque se esperaba que la promesa de suministrar el sistema Patriot redujera la presión sobre la administración Trump, tanto a nivel nacional como el de otros miembros de la OTAN, para que aumentase su apoyo militar a Ucrania, se esperaba su grave escasez en sistemas estadounidenses para garantizar que no se realizaran entregas en un futuro previsible. A principios de julio se informaba que este suministro de interceptores tierra-aire para los sistemas ya se habían agotado y quedaba 25% del volumen que el Pentágono consideraba necesario. La escasez de interceptores provenientes de este suministro a gran escala para Ucrania se vio agravado con el ataque de los misiles balísticos al cuerpo de la Guardia Revolucionaria iraní contra una instalación de la Fuerza Aérea estadounidense, la Udeya, ¿no? En Qatar el 23 de junio. Que dicho ataque, sus sistemas Patriot lanzaron docenas de interceptores para derribar la descarga entrante y por lo tanto se espera que la reposición de reserva del ejército estadounidense compita con la demanda de la financiación para Ucrania. Las necesidades de Ucrania de nuevo sistema de defensa aérea ya se volvieron cada vez más desesperados, tanto por el agotamiento de su arsenal soviético de la defensa aérea, el S-300, como por múltiples éxitos en las unidades de misiles balísticos rusos en la destrucción del sistema Patriot. Amigos, ya estamos viendo, ya están más que agotados, ya no se puede más.